Bueno, pues en febrero del año 2017, la Organización Mundial de la Salud da a conocer una lista de bacterias con resistencia a antibióticos para guiar el desarrollo, el descubrimiento de nuevos antibióticos basados en diversos criterios, entre ellos la morbimortalidad, la prevalencia de resistencia y sobre todo la tendencia de la resistencia en los últimos 10 años, entre otros factores. Y establece tres criterios de prioridad, que aquí les muestro. En la prioridad crítica o el panel número 1 encontramos a tres bacilos gram negativos, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, algunas enterobacterias resistentes a carbapenémicos. En el grupo de prioridad alta ya encontramos a dos gram positivos, Enterococo faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella y Neisseria gonorrhea. Y en el grupo de prioridad media encontramos a neumococo, Haemophilus influenza y Shigella. Estas bacterias, como sabemos, representan un alto costo en la atención de salud, así como una morbimortalidad muy importante. Y aquí les muestro el presupuesto en gastos de salud para la Unión Americana, cuando se compara con las tres grandes entidades que en general en todo el mundo son las entidades de mayor gasto en salud, que es las enfermedades oncológicas, VIH, SIDA y diabetes, eh, incluyendo déficit renal. En México, la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica da estos datos al 2014 con un costo promedio de infección asociada a la atención de la salud entre 60 y 130 mil pesos, erogando para ese mismo año 5.970 millones de pesos en este rubro. Esto representaba para ese entonces el 5% del presupuesto asignado al ramo de salud y el 34% del rubro asignado a la prestación de servicios de salud en diferentes niveles de atención. El promedio de estancia hospitalaria en dicho análisis fue de 28 días. Aquí les muestro los 10 principales patógenos involucrados. Es de llamar la atención que siendo infecciones asociadas a la atención de la salud, en únicamente el 61% de estas infecciones se contaba con un agente etiológico. Y esto es por la falta de toma de cultivos en estas entidades, y sí quisiera hacer un llamado muy importante en este respecto a tomar cultivos antes de hacer los cambios empíricos de antibióticos. Entre los 10 agentes se encontraban 5 gram negativos, 4 gram positivos, que están aquí subrayados con las flechas rojas, representando Staphylococcus aureus, el tercer lugar, y un hongo, en este caso Candida albicans, como los principales patógenos aislados en nuestro país. Las principales infecciones correspondían a infecciones del torrente sanguíneo, neumonías, infecciones de vías urinarias e infecciones del sitio quirúrgico. Desafortunadamente es Latinoamérica y Asia-Pacífico las regiones geográficas que tienen la mayor prevalencia de cepas resistentes en general. Hay algunas variaciones, como ustedes pueden ver acá, en el caso de Staphylococcus aureus medicino resistente, que es lo que nos ocupa a nosotros el día de hoy, pues para América Latina representa aproximadamente el 50% de los aislamientos y para Asia-Pacífico, pues el 63% aproximadamente. En el caso de América Latina, desde luego, hay variaciones geográficas en un mismo país, inclusive en un mismo centro, en una misma ciudad. Estas cifras cambian con respecto mucho a la prescripción de antibióticos, a la presencia o no de control de antibióticos, si están involucrados servicios de infectología, etcétera. Y en este caso, pues Chile representando aislamientos hasta en un 66% de los casos, y el país que para este estudio, para esta corte, representaba menor proporción de aislamientos resistentes para Staph aureus era Colombia. A través de la historia, pues Staphylococcus aureus se ha caracterizado por el advenimiento de resistencias en general en forma pronta tras el descubrimiento, por ejemplo, de la penicilina. Bueno, pues la pandemia de Staphylococcus aureus asociado a
la atención de la salud en ambiente hospitalario, y en la época, a partir de los años 90, pues el advenimiento de las cepas de adquisición comunitaria. La resistencia a meticilina se describe desde el año 1961, poco después de la introducción de la meticilina, y desde entonces causa brotes. Esta resistencia está mediada por la alteración de las proteínas de unión a la penicilina, específicamente las PBP2A, que se encuentran codificados en el gen MECA. Y esto se puede, son mecanismos genéticos móviles, se pasan entre las cepas, se comparten, y esto ha ocasionado este advenimiento de estas resistencias. Estas dos características de la división del Staph aureus meticino resistente, ya sea adquirida en la comunidad o en el ambiente hospitalario, tiene presentaciones clínicas diferentes, así como epidemiología molecular diferente. Las cepas de adquisición hospitalaria tienen mucho más tiempo de evolución, como lo vimos en la diapositiva anterior. En general, para considerarlo de esta naturaleza, pues deben de presentarse posteriores a las 48 horas de que el paciente ha sido hospitalizado, y una vez que está fuera, debe de tener el antecedente de haber estado en el hospital, ya sea alguna historia de cirugía, hospitalización, diálisis, etcétera, al menos 12 meses previo a la documentación de esta infección. En general, estas cepas se asocian a infecciones severas e invasivas, incluyendo infecciones de piel y tejidos blandos, bacteremias y neumonía. Y es uno de los aislamientos más común en las infecciones de sitio quirúrgico en general en el mundo. Desde el punto de vista molecular, esta codificación genética se encuentra sumergida en el cassette cromosómico de estafilococo tipo 2 en general, y sus, digamos, aislamientos más comunes es el USA 100 y el USA 200. Los factores de riesgo para el advenimiento de estas infecciones, como todos ustedes saben, pues es el uso de antibióticos, estancias hospitalarias prolongadas, ingresos a terapia intensiva, hemodiálisis, es decir, los factores que tradicionalmente nos hacen pensar en estos aislamientos. En contraposición, Staphylococcus aureus resistente a meticilina de adquisición comunitaria se presenta en una situación clínica diferente, en general en gente joven, sana, fundamentalmente caracterizada por infección en tejidos blandos, y no se comparten resistencias con otros antibióticos como sí lo hacen las cepas adquiridas en el hospital. Desde el punto de vista genético, se localizan en un cassette cromosómico diferente, el tipo 4 o 5, y frecuentemente estos mismos cassettes tienen el gen que codifica a la citotoxina Phantom Balantan, que le concede un mayor grado de virulencia a estas cepas, fundamentalmente en la presentación de infecciones de tejidos blandos. Las cepas más características es USA 300 y USA 400. Y bueno, esto ha causado brotes importantes desde los años 80 en general en poblaciones en las que se tiene un contacto estrecho. Tradicionalmente fueron descritas en equipos deportivos, en comunidades aborígenas, en guarderías, por ejemplo, es donde frecuentemente se pueden ver este tipo de aislamientos. Los factores de riesgo fundamentalmente comprende la presencia de el antecedente de un trauma o laceración cutánea, ya sea una laceración, una abrasión. También se ve asociada a tatuajes en usuarios de drogas endovenosas. Todo esto asociado a un trauma, a una laceración cutánea. Su presentación clínica más común, desde luego, es infecciones en piel y tejidos blandos. Sin embargo, se ha visto, o sea, ha sido reportada también en enfermedades más invasivas, fundamentalmente algunos casos de osteomielitis y neumonías necrotizantes.
En general, como todos ustedes saben, bueno, la mortalidad de infecciones asociadas a cepas resistentes en general es mayor que las asociadas a aislamientos del mismo tipo bacteriano que son susceptibles o sensibles a antibióticos. Y esto ha sido reportado ya desde hace varios años. Les muestro la gráfica ya tradicional de un artículo publicado por Roberts en el 2009. Esto ha sido avalado en múltiples estudios, tanto para bacilos gram negativos como para gram positivos, aquí subrayados en rojo, aquellos que corresponden a Staph aureus meticino resistente, en algunos casos casi triplicando la mortalidad asociada a cepas resistentes. Así pues, el aislamiento de cepas resistentes no nada más tiene un impacto en salud, en morbimortalidad, sino también un impacto económico importante con estancias prolongadas eh, asociadas a este tipo de infecciones, ingresos a terapia intensiva y uso muchas veces inadecuado o sobreuso de diversos antibióticos. El otro aspecto muy importante en las infecciones por estafilococo aureus, particularmente en infecciones crónicas o recurrentes, es la capacidad de este germen de formar biopelículas. Las biopelículas son comunidades de microorganismos embebidos en una matriz extracelular que muestran diversas alteraciones fenotípicas. Muy temprano, se considera que en las primeras 24 a 48 horas de que existe un cuerpo inerte, en el ejemplo que aquí ustedes ven es una articulación protésica, pero esto se ve con catéteres, implantes, etcétera. Las bacterias que están libres, que llamamos las bacterias planctónicas, se adhieren a la superficie del material inerte y empiezan a secretar lo que antes se llamaba slime o ahora esta matriz extracelular, y poco a poco se dice que la biopelícula madura eh, hasta constituir una biopelícula ya perfectamente madura, en donde lo que llama la atención es que esta comunidad bacteriana presenta alteraciones fenotípicas importantes y hay una gran diversidad y heterogeneidad entre estas cepas. Hay algunas cepas, francamente, en estado de latencia o durmiente, le llaman. Hay algunas otras bacterias que muestran un grado de reproducción baja y otras que muestran un grado de reproducción normal. En general, esta capa de matriz extracelular va a impedir la actividad de los monocitos, macrófagos, antibióticos y desde luego la penetración de los antibióticos al interior de la biopelícula. Se dice que las cepas que están embebidas en el interior de la matriz de la biopelícula son varios miles de veces es decir, la concentración de antibióticos que requerimos para esta cepa son varios miles de veces mayor a lo que se requiere con las cepas planctónicas o que no están adheridas o están en la superficie de la biopelícula. La otra característica de la biopelícula es que en la superficie, como pueden ver en la diapositiva de abajo o en la fotografía de abajo, se caracteriza básicamente por la presencia de la matriz extracelular y muchas de estas cepas bacterianas ya no muestran actividad, están muertas. Y al interior de la biopelícula, pues las bacterias vivas. De tal suerte que esto es como un caparazón, es como un escudo que hacen estas bacterias y por eso las infecciones crónicas son muy difíciles de tratar, prácticamente en forma imposible, solo con la administración de antibióticos y frecuentemente requieren un abordaje mixto con equipo quirúrgico para hacer una disrupción de la biopelícula y posteriormente tratamiento de antibióticos prolongados. Así pues, podemos distinguir dos tipos de bacterias, aquellas que están libres o planctónicas, en general se asocian a infecciones agudas, producción de toxinas, y aquellas que están embebidas en las biopelículas, como mencionaba, se asocian más a infecciones crónicas y recurrentes. Estas biopelículas, desde luego, se han asociado a infecciones asociadas a diversos dispositivos como derivaciones ventriculares, lentes de contacto, tubos endotraqueales, catéteres endovasculares, prótesis cardíacas, implantes protésicos ortopédicos,
etcétera. Pero también se han asociado a infecciones sin estos componentes, tradicionalmente crónicas, como otitis o sinusitis crónica, endocarditis, estas infecciones recurrentes con gran colonización en los pacientes con fibrosis quística, infecciones asociadas a litiasis en el caso ya sea renal o biliar, osteomelitis y infecciones en úlceras crónicas. Más aún, se ha identificado que estas poblaciones de bacterias tienen una gran intercomunicación entre ellas mismas. Y estas biopelículas pueden ser monobacterianas, es decir, de un solo tipo de aislamiento microbiológico, o polimicrobianas. Y comparten diversas señalizaciones, entre ellos pueden compartir estos materiales genéticos móviles que confieren diversos mecanismos de resistencia a los antibióticos. Estas codificaciones de señales suceden a diversos niveles, a nivel celular, a nivel molecular, a nivel poblacional o en todo el microbioma. Así pues, los pacientes con infecciones por Staph aureus meticino resistente en general tienen un peor pronóstico comparado con aquellas infecciones por cepas sensibles, con una presentación más severa al momento del ingreso y al diagnóstico, estancias hospitalarias más prolongadas y en general una morbimortalidad y gastos asociados a estas infecciones mayores. Desde luego, el tratamiento inadecuado aumenta la mortalidad de todas las causas asociadas a las infecciones. Hablemos un poco de las novedades en el diagnóstico y esto es de suma importancia porque probablemente en el mes de septiembre contemos con esta nueva tecnología en nuestro hospital. Así pues, vemos la importancia de un diagnóstico etiológico rápido con la identificación del patógeno causal y su patrón de resistencia, lo cual nos permite cambiar de un tratamiento empírico a un tratamiento dirigido y adecuado para el tipo de infección que muestra nuestro paciente. Importante recordar por este advenimiento en general de la resistencia bacteriana que una vez que contemos con el germen y los patrones de susceptibilidad, es importante establecer una reducción del espectro antimicrobiano de nuestro tratamiento si es que la cepa lo permite. Y desde luego las condiciones clínicas del paciente. Estos tradicionalmente los métodos con los que contamos en el laboratorio de microbiología. Vean ustedes, desde el 1880 la tinción de Gram, que sigue siendo extraordinariamente útil al día de hoy, los métodos de difusión de disco, los métodos automatizados de monitorización de los cultivos, la identificación bioquímica automatizada y en fechas más recientes el uso de la espectrometría de masas que permite disminuir hasta en un 50% los tiempos en los laboratorios de microbiología y el advenimiento en la última década de estos paneles de diagnóstico sintomático con los que ya contamos en el hospital, el panel gastrointestinal, el panel de meningitis, etcétera, en donde de una sola muestra se prueba por técnicas de biología molecular para diversos microorganismos. Y esto en general se tiene en unas cuantas horas. Entonces, cuando ustedes mandan una muestra al laboratorio de microbiología, esta es la secuencia que tradicionalmente se sigue. Se recolecta el espécimen. Si ustedes lo solicitan, se hace una tinción de Gram de la muestra directa y esto pues nos permite, sobre todo en hospitales con un laboratorio de microbiología más limitado, pues desde luego nos da una información en unos cuantos minutos para saber si están involucrados gram positivos, gram negativos, levaduras, etcétera. Se siembra en los medios de cultivo tradicionales y aquí tenemos la opción de algunas técnicas más novedosas que nos permiten en el transcurso de unas cuantas horas o minutos tener la identificación del agente causal, ya sea por técnicas de PCR como el Septifast o bien por esta nueva técnica de espectrometría de masas o MALDI-TOF.
que como vamos a ver más adelante nos permitiría contar con el agente causal en unos cuantos minutos. Una vez que el cultivo muestra desarrollo, bueno, pues de nueva cuenta se puede hacer una tinción de Gram, si es que es requerido, de acuerdo a la morfología bacteriana. También se pueden hacer pruebas bioquímicas rápidas. En el caso de Staphylococcus aureus, pues la presencia de catalasa y coagulasa, que nos permitiría también un diagnóstico rápido. Y de nueva cuenta, aquí podemos hacer uso de esta nueva técnica del MALDI-TOF o de PCR para la identificación del agente causal. Entonces, esta espectrometría de masas nos permite la identificación en unos cuantos minutos, en 5 o 30 minutos, tenemos la identificación del agente causal y como vieron en la diapositiva anterior, esto se puede correr desde la muestra clínica inicial, fluidos corporales, aspirados o hemocultivos, o bien desde el aislamiento microbiológico que ha crecido en los cultivos. Tiene una muy buena correlación con las pruebas de identificación tradicionales, que es lo que usamos en el momento actual, pero nos permitiría, en el caso, tener la identificación del agente causal en la primera hora, una vez que la muestra ha llegado al laboratorio, si se corre de la muestra directa, o bien en las primeras 24 horas, una vez que tengamos el cultivo con desarrollo microbiológico. En forma tradicional, recuerden, tenemos que aislar las cepas y esto en general lleva entre 1 y 2 días. Depende si el cultivo es puro, si el cultivo tiene diversas morfologías, entonces el laboratorio de microbiología tiene que separar cada una de estas morfologías, crecerla en forma independiente para de ahí correr el antibiograma. Y esto en general en una infección monobacteriana, digamos que tarda aproximadamente 4 días en que tenemos ya el antibiograma. El advenimiento de esta nueva técnica nos permitiría tener la identificación del agente causal en unos minutos si se corre de la muestra directa o en las primeras 24 horas si se corre del cultivo y de nueva cuenta, una vez contando con el cultivo, pues necesitamos 24 horas para correr el antibiograma. De tal suerte que esta nueva técnica nos permitiría ahorrar entre 1 y 2 días la disposición de los resultados de los aislamientos microbiológicos. Esta técnica va a estar disponible en el hospital, me dice la doctora Jerónimo, probablemente el próximo mes, a partir del próximo mes, de tal suerte que es una muy buena noticia. En cuanto a tratamiento, bueno, pues requerimos, como ustedes saben, la selección del tratamiento adecuado a la dosis correcta por el tiempo adecuado y para el sitio de infección específico al cual nos enfrentamos. Diversos factores y diversas variables deben de ser consideradas para la selección del antibiótico, que ustedes conocen muy bien, la farmacocinética, la farmacodinámica, el microorganismo a tratar, el estado inmunológico del paciente, el sitio y la severidad de la infección, la severidad de la respuesta inflamatoria por parte del huésped, etcétera. Existe una tendencia mundial justamente por esta presión de la resistencia bacteriana en general, a utilizar esquemas más cortos de antibióticos. Y aquí les muestro solo una diapositiva con 14 entidades clínicas, en donde son estudios clínicos aleatorizados, en donde se compara la duración del tratamiento convencional para cada una de estas entidades clínicas en contraposición con esquemas más cortos de antibióticos, en donde muestran resultados equiparables con ambos esquemas, incluso en poblaciones que tradicionalmente preocupan, como en el caso de neutropenia febril. Desde luego, esto depende de las condiciones clínicas del paciente y de diversos factores. Pero bueno, esto es una tendencia mundial a esquemas más cortos de antibióticos. En cuanto a las opciones terapéuticas para tratar infecciones por gram positivo resistentes, bueno, pues tenemos varias. Aquí he tratado de sintetizarlas en esta tabla para ustedes. Son 5 grupos de antibióticos. Tradicionalmente los glicopéptidos, vancomicina sigue estando aún hoy en todas las guías recomendadas para infecciones por Staphylococcus aureus no resistente, en su forma endovenosa, en su forma oral, pues para Clostridium difficile requiere una dosis
de carga y posteriormente dosis de mantenimiento. Y muy importante el conocer o estar monitorizando los niveles de este fármaco, los niveles Valle, para mantenerlos entre 15 a 20 microgramos por mililitro para garantizar su efectividad. En fechas más recientes, como veremos en diapositivas más posteriores, también es muy importante conocer el MIC, porque hay una discrepancia entre lo que nos reporta el laboratorio de microbiología y la respuesta que el paciente pueda tener, y lo veremos más adelante. Entonces requiere la monitorización de niveles, es conocido por su nefrotoxicidad y ototoxicidad. También estos fenómenos de resistencia inducida o MIC-CRIP, en donde un paciente, sobre todo en tratamientos largos, en diferentes aislamientos, puede mostrar MICs persistentemente incrementados, y esto eventualmente llevar a la falla terapéutica, o bien el fenómeno de heteroresistencia, donde un paciente está infectado por cepas con una susceptibilidad o MICs diferentes, una población bacteriana, digamos, con heteroresistencia, y esto es otro fenómeno que puede explicar la falla al tratamiento con vancomicina. La daptomicina es un lipopéptido cíclico aprobado para el tratamiento de bacteriemias por Staphylococcus resistente o endocarditis, así como infecciones de piel y tejidos blandos. En general, en infecciones serias se recomiendan dosis mayores, dosis más altas. Se ha asociado a poca resistencia, tiene pocas interacciones, en general se tolera bastante bien. Su costo es considerablemente más elevado que la vancomicina. Requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal y se ha asociado en algunos casos a nefritis intersticial, importantemente rhabdomiolisis y neuropatía. De tal suerte que se requiere la monitorización de CPK al menos una vez a la semana en los pacientes, particularmente en tratamientos prolongados por daptomicina. Las concentraciones en tejido pulmonar son muy pobres, de tal suerte que no se debe utilizar para el tratamiento de bacteremia asociada a un foco neumónico. Y requiere también monitoreo de la CPK, mencionaba yo, en forma semanal. En pacientes que tienen miopatía sintomática, este fármaco debe de ser suspendido si las cifras de CPK se incrementan a 5 veces el valor normal, y en pacientes asintomáticos, cuando el valor de la CPK se incrementa a 10 veces el valor normal. En algunos pacientes, la administración, digamos, conjunta con estatinas se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollo de esta miopatía, de tal suerte que si el paciente, las condiciones del paciente lo permiten, la condición clínica del paciente, pues es prudente valorar la suspensión de estatinas si vamos a suministrar este fármaco. Posteriormente vienen las lipoglicoproteínas sintéticas, ninguna de ellas disponibles en nuestro país. Todo lo que tiene estos asteriscos color amarillo no están disponibles en nuestro país, son varios fármacos. Ninguna de estas lipopéptidos están disponibles en nuestro país. Todos ellos están autorizados para el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos, y lo que llama la atención de estos fármacos son vidas medias extraordinariamente altas, como la dalbavancina, que permite administraciones semanales con una vida media de hasta 346 horas. Requieren ajuste de dosis en insuficiencia renal y hepática, tienen un potencial hepatotoxicidad, no tienen actividad para enterococo resistente a vancomicina, y en particular telavancina se asocia a un QT prolongado y potencial nefrotoxicidad.
Las oxazolidinonas representaron el primer tratamiento para Staph aureus de ticino resistente que contábamos con la administración tanto intravenosa como oral. El primero de estos fármacos disponibles fue el Linezolid. Ambos de estos fármacos con aprobación para infecciones en piel y tejidos blandos tienen una excelente biodisponibilidad, lo cual es prácticamente equiparable la administración intravenosa a la presentación oral. No requieren ajuste de dosis en insuficiencia hepática. Sin embargo, en el caso del Linezolid, pues limita el uso prolongado, la mielotoxicidad y algunas interacciones, particularmente en pacientes en terapia intensiva. En el caso de Telisolid, es 4 a 32 veces más potente que el Linezolid, lo cual permite tratamientos más cortos y también una dosis menor del fármaco para mostrar igual efectividad. Es menos mielotóxico, sin embargo, en tratamientos prolongados también se ha visto cierta mielotoxicidad, mucho más, mucho menor que la que se observa con Linezolid. Y bueno, su limitante sin duda alguna es el costo y como pues todos ustedes saben, algunos seguros hay que justificar el uso de este antibiótico básicamente por costos. Sin embargo, si uno lo documenta, en mi experiencia, suelen autorizarlo. La ceftarolina es una cefalosporina de quinta generación, es la única cefalosporina con actividad para Staphylococcus aureus meticilino resistente y está aprobada para el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos, así como neumonía comunitaria. Esta cefalosporina mantiene actividad para algunos gram negativos con un espectro, digamos, similar a la ceftriaxona. Tiene pocas interacciones, pero no tiene actividad contra el enterococo. Y por último, tenemos una quinolona, no está disponible en México. Dalafloxacino fue aprobada por la FDA en el año 2017, al igual que las oxazolidinonas, tiene muy buena biodisponibilidad, de tal suerte que se tiene en presentación tanto intravenosa como oral, que es una gran ventaja. Mantiene actividad para algunas cepas o enterobacterias resistentes a levofloxacina y comparte efectos adversos similares a este grupo de antibióticos. Requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal. Eh, y bueno, la actividad para pseudomonas es variable. Encontré algunos artículos más recientes que dicen que podrían tener algo de actividad para pseudomonas, sin embargo, no es un tratamiento de elección para este tipo de aislamientos. Por último, el grupo de las tetraciclinas. En México solo contamos con tigecyclina, que debe ser considerado como de segunda línea para el tratamiento de infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Está aprobada para uso en infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones intraabdominales y en el caso de neumonía adquirida en comunidad también como segunda línea. Requiere, como ustedes saben, una dosis inicial y posteriormente una dosis de mantenimiento. Y existe también no disponible en nuestro país la omadaciclina, está aprobada para neumonías comunitarias e infecciones de piel y tejidos blandos y también tiene presentación tanto intravenosa como oral, que lo hace de nueva cuenta antibióticos, pues de llamar la atención, sobre todo para hacer un step down y mandar a pacientes a casa cuando estén en condiciones clínicas para hacerlo. Por las características de diversos de estos antibióticos, bueno, hay usos potenciales que se antojan, que son off-label. Ya hay experiencia con las oxazolidinonas en el tratamiento de infecciones crónicas, infecciones articulares, prótesis articulares u osteomelitis, así como el tratamiento de micobacterias, particularmente Mycobacterium tuberculosis multidrogo resistente. En el caso de estos antibióticos de vidas medias tan prolongadas como la dalbavancina y oritavancina, pues se antojan también en infecciones crónicas. Sin embargo, los ensayos clínicos a este respecto pues deberán de probar su efectividad en este tipo de infecciones.
Y lo que les decía con respecto a vancomicina, esto es muy importante. Miren, aquí ustedes pueden ver los puntos de corte de las concentraciones mínimas inhibitorias para que el laboratorio de microbiología les reporte una cepa como sensible a blanco con resistencia intermedia o con resistencia franca a vancomicina. Y esto lo van a reportar como sensible cuando se tiene un MIC por abajo de 2. Sin embargo, lo que se ha visto en diversos ensayos clínicos ya desde hace varios años es que aquellas cepas que presentan MICs superiores a 1 se asocian a falla al tratamiento e incremento de la mortalidad. Aquí les muestro este estudio publicado ya hace una década en donde la concentración mini-inhibitoria predice la mortalidad asociada a este tipo de infecciones en cepas que tenían MICs superiores a 1. En este otro estudio, un poco más reciente, bueno, de igual manera se observan MICs mayores a 1.5 asociado a una falla terapéutica y estancias hospitalarias más prolongadas. En este estudio en particular, concentraciones superiores a 1 fue un predictor muy importante e independiente de falla terapéutica, con una razón de riesgo ajustado de 2.7. De los lipopéptidos, interesante que todos ellos tienen un heptapéptido común a toda la familia de estos antibióticos que inhibe la síntesis de la pared celular y ese es su principal mecanismo de acción. Sin embargo, oritabancina y telvabancina tienen además estas alteraciones en la integridad de la membrana celular que incrementa la permeabilidad de la misma. Y específicamente en el caso de oritabancina, también inhibe la síntesis de RNA, lo que le confiere que mantenga actividad para algunas cepas de enterococo que muestran o expresan el fenotipo VAN-A. De tal suerte que se considera que este tipo de antibióticos tiene actividad para enterococo con un fenotipo VAN-B, Staph aureus, Staph epidermidis, independiente de su susceptibilidad a meticilina y es activo contra Staph aureus con resistencia intermedia a vancomicina, pero no con resistencia franca a la misma. En el caso de Tedizolid, bueno, ya les comentaba yo que es más activo que el Inesolid y esto permite esquemas terapéuticos más cortos. En los estudios Establish, que son los que le dieron la autorización a este fármaco, pues era un comparativo, mostró no inferioridad a 6 días de tratamiento versus 10 días con Linesolid, con una presentación, una mucho menor presentación de mielotoxicidad y mayor tolerancia en estos tratamientos. El otro aspecto a considerar, particularmente en pacientes en terapia intensiva, es el volumen de aplicación. Sabemos que en el caso del Inesolid se requieren la administración de bolsas de 300 mililitros cada 12 horas, lo que representa 600 mililitros por día. En el caso de Tedizolid es una sola administración al día en una dilución de 250 mililitros. Pues la ceftarolina es la primera cefalosporina que tiene actividad para Staph aureus meticilino resistente debido a su alta afinidad a su sitio de unión por la PBP2A y esto también le confiere una mayor actividad en el caso de neumococo. Se ha utilizado en combinación con otros antibióticos, particularmente con vancomicina o daptomicina en el caso de bacteremias persistentes. Su uso prolongado se puede asociar a la presencia de neutropenia, por lo cual hay que estar monitorizando los parámetros hematológicos cuando los tratamientos son mayores a 7 días. Como les decía, también tiene actividad para gram negativos, digamos, equiparable a ceftriaxona. En conclusión, pues, la selección de antibióticos depende de diversos factores del huésped, el agente causal y la epidemiología local en cuanto a resistencia bacteriana. La dosis y el tiempo de tratamiento dependen de lo anterior, aunado al tipo de proceso infeccioso del cual se trate. Tanto la mala administración de antibióticos, ya sea una dosis inadecuada, una cobertura inadecuada o una sobredosificación de los mismos,
tiene graves implicaciones tanto en eventos adversos como en la generación de cepas resistentes e incremento en los costos de atención. Necesitamos conocer la epidemiología local, particularmente en el caso, desde mi punto de vista, de Staph aureus medicino resistente adquirido en comunidad, ya que frecuentemente, en mi experiencia, los casos que he recibido han sido tratados con múltiples antibióticos, sin actividad para cepas resistentes a meticilina, de tal suerte que pues esto hace pensar que el médico de primer contacto no tiene en mente la posibilidad de este tipo de aislamiento. El tratamiento empírico con una cobertura adecuada para los patógenos es muy importante tomar cultivos, particularmente en el ambiente hospitalario, antes de hacer el cambio empírico de antibióticos. Las nuevas tecnologías en microbiología nos van a permitir identificación de patógenos en forma óptima y mucho más tempranamente, lo que a su vez permitirá tomar mejores decisiones terapéuticas y disminuir la morbimortalidad asociada a diversos padecimientos infecciosos. Y con esto, pues, agradezco su atención